noches, estimados compañeros del Instituto Rosario Castellanos, plantel Justo Sierra. Siempre es un gusto poder trabajar y debatir este tipo de actividades de los problemas prototípicos. Hoy vamos a hablar desde la perspectiva de la estadística y victimología, el caso de Florence Cassel. Hoy nos acompaña Alma Sosa, Andrea Meléndez, Daisy Cortés, Marisol Hernández y un servidor, Alberto Reyes. Referente al caso, podemos manejar dos fechas: 8 de diciembre de 2005, 23 de enero de 2013, 8 años de incertidumbre. ¿Quiénes fueron víctimas y quiénes fueron victimarios? Alma, ¿qué puedes opinar acerca de esto? Pues es un tema muy controversial, Alberto, que como bien lo mencionas, creo que incluso no se termina la incertidumbre en el 2013, sino que sigue, porque hasta el momento recordemos que Israel Vallarta no ha sido sentenciado. Entonces, de alguna manera eso priva a las víctimas iniciales, que fueron las personas que estuvieron secuestradas, independientemente de si fueron bajo la autoría de Israel y de Florence, pues ellas no tenían acceso a la reparación del daño. Y es importante recordar que el proceso de victimización comprende el periodo desde el momento en el que una persona es víctima de un delito o de un presunto delito, como podría ser el caso, hasta que esta misma persona logra superarlo y poder incorporarlo, aceptarlo e incorporarlo a su historia como una vivencia más. Ok, gracias. Marisol, referente a lo que mencionó al principio y lo que aporta Alma, ¿cuál es tu punto de vista? Como bien lo menciona, creo que pues este caso no vino solo a destapar lo que es el sistema de justicia, sino pues también las prácticas criminales entre dos gobiernos, ¿no? Que en ese entonces pues hablamos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que fueron pues instituciones coordinadas para destruir posibilidades de conocer la verdad. Entonces creo que esto pues presta para un tema de mucha controversia, lleno de irregularidades, ¿no? Ok, Marisol, muchas gracias. Andrea, ¿qué podrías resaltar acerca de esto? Mi opinión es que para el tema de victimización, para Israel Vallarta como para Florence Cassel en un inicio, son criminales o son presuntos criminales y pasan a ser víctimas, pero víctimas del Estado mexicano al violarse sus derechos, violarse el debido proceso. Para Florence Cassel no remitirse, y tanto como para Israel Vallarta no remitirse inmediatamente a un ministerio público. Para Florence Cassel no llamar a su embajada correspondiente y pasar a ser víctimas, pero del Estado, de un proceso fallido, de un Estado y un proceso fallido, pero al mismo tiempo hay muchos círculos, ¿no? O sea, muchos que pasan a ser victimarios, pasan a ser víctimas, y es todo un tema mediático. Gracias, Andrea. Daisy, considerando las participaciones de las compañeras, ¿qué podrías aunar al tema? Son 8 años de incertidumbre total, saber si fueron víctimas, victimarios, y creo que algo que resaltan las compañeras es que seguimos siendo víctimas del Estado de Derecho. Bueno, gracias, Alberto. A mi parecer, este caso Florence Cassel Vallarta carece de un sustento jurídico, porque aquí solamente vamos a manejar supuestos. Hay un supuesto en una detención, los señalan como secuestradores de unas personas que ni siquiera tenían conocimiento de quiénes eran sus secuestradores o cuáles habían sido las agresiones también, sino hasta que después de un mes vienen a ver una agresión completamente manejada, obviamente por quienes lideraron esa detención. También hay un supuesto de que son integrantes de una banda de secuestradores, los zodiacos,
Y pues lo que sí para mí, a mi parecer, hay algo que es muy sensible y es el montaje. El montaje muy bien manejado por los medios de comunicación en aquel entonces. Y bueno, manejando todos estos puntos de vista que acabo de exponer, pues para mí considero son víctimas inocentes. Y sin embargo, los victimarios, ya sabemos quiénes son: García Luna, Palomillo, Calderón, Loret de Mola. Ellos tenían todo el conocimiento de lo que se estaba ejecutando en ese momento. Gracias, Daisy. Es importante recalcar esta parte de la victimología, donde hace una diferenciación entre el intercriminis y el intervictimis. Creo que el contexto que manejamos coyunturalmente, hablando del 9 de diciembre de 2005 al 23 de enero de 2013, marcan una pauta. Desde mi punto de vista, Florence y Israel son intercriminis, pero al no ser tratado debidamente con el proceso como se debe a Israel, pues vas a ser víctima de ser a este proceso. Pero una parte medular, y creo que es la parte que, como dicen por ahí, la mano que mece la cuna, Margolis. Eduardo Margolis es el actor intelectual de todo esto, que sigue siendo la parte fundamental para hablar del crimen y de la víctima. Alma, ¿qué podrías concluir y darnos ya tu opinión para terminar? Porque los tiempos en los medios son caros y sale. Venga, ¿qué podemos aportar? Pues yo creo que vamos a seguir con esa incertidumbre, porque realmente es difícil poder conocer la verdad absoluta por tanta manipulación que ha habido desde un principio. Si bien los tipos de victimización podrían presentarse de forma cronológica a lo largo del proceso, porque después de que la víctima se pueda acercar se presenta el segundo tipo de violencia, de victimización, podríamos pensar que en este caso se dieron los tres tipos de victimización casi de manera simultánea, porque si bien estaban siendo secuestrados, privados de la libertad, que eso nadie lo puede cuestionar, aparentemente sí fue así. Si fue por Israel y por Florence es lo que podríamos debatir, pero a la vez cuando estas víctimas llegan a las autoridades estatales, que son quienes deberían de brindarles protección y el acceso a la justicia y a los medios para poder tener esta protección, pues no es así. Entonces el propio Estado los está victimizando, hablando de las personas que estaban secuestradas, pero a su vez, a partir de este montaje y de la manera en la que aprenden a Florencia y a Israel, que no voy a ahondar en eso porque ya lo conocemos, y aparte a partir de tanta documentación que existe de todo esto, es evidente que desde ese momento Israel y Florence, independientemente de su inocencia sobre el secuestro, también se convierten en víctimas por el abuso de autoridad. Y a pesar de que hay tratados internacionales y de todo lo que está establecido en nuestra legislación, pues es claro que hubo una violación no solamente del debido proceso, sino de sus derechos fundamentales. Y creo que al final, aparte de estas personas que ya mencionó Daisy, que podrían participar como victimarios o que así los podríamos considerar, hay un sinfín de personas que participaron en todo esto, obviamente ejecutivos de las televisoras, otros medios de comunicación, los mismos agentes, policía de investigación, o sea, muchísimas personas participaron en esta victimización, no solamente de las víctimas iniciales que eran los secuestrados, repito, sino también al final de Florence, de Israel y de sus propias familias, porque ambas familias vivieron un infierno. Creo yo que la ley se ensañó un poco más con Israel, y la prueba está que él sigue en prisión y que también sus familiares terminaron presos, ¿no? Esa sería mi conclusión. Gracias. Gracias, Alma. Marisol, referente y retomando la participación de Alma, ¿qué concluirías del caso desde el punto de vista victimológico? Creo que también concuerdo con Alma. Todo esto fue un caos y de pasar a ser
los victimarios pasaron a ser las víctimas. Digo, como bien lo menciona Alma, pues es algo que no vamos a poder saber a ciencia cierta, pero a mi punto de vista, pues no son víctimas, que los hechos lo consideran así y se concluyó así. Pues para mí la verdad es que fue un caso turbio, como muchos que ya conocemos, donde pues el gobierno involucró de más y como bien lo mencionaba, pues el gobierno mexicano siempre va a hacer parecer que todo esto da para siempre ser víctimas, pues los que realmente abusan, ¿no? Ok, Marisol. Daisy, con la participación de Marisol y Alma, en este contexto, ¿cómo identificas a las víctimas? Bueno, tanto Garcés como Vallarta cumplen con las características de ser víctimas inocentes, como es el origen, en este caso para Florence, la ocupación que ellos tenían en aquel entonces. Si lo relacionamos con Margolis, que tú nos mencionaste, como empresario y vinculado a lo que es seguridad pública, que tenía este individuo en la relación con el Estado, pero simplemente vamos a caer en esto de que tanto Florence como Vallarta son víctimas de abuso de poder del Estado. ¿En qué sentido? En que el poder que ha ejercido el Estado sobre estas personas y sobre muchas más, pues no ha sido más que, no ha consistido en que se extralimite, sino que al contrario, abusa más allá de lo que puede tener. Ese abuso de poder, de poder empleado y deliberado con la finalidad específica de lograr sus objetivos y cubrir ciertos indicios, ciertas conductas que el mismo Estado ha ejercido sobre algunos grupos sociales, pues ha generado que estos montajes como el de Florence Cassés y Vallarta sigan perpetrándose, sigan dándose día con día, y podemos hablar de un poder, de una victimización sobre la misma sociedad, pero que va a ser a nivel político, económico y social. Gracias, Daisy. Cerramos este debate contigo, Andrea. Retomando estas participaciones, es importante resaltar el enfoque que nos brinda el análisis jurídico, pero en especial la estadística que nos deja que hay muchos presos inocentes. El caso Vallarta, ¿no? Y tristemente Florence pues dejó por instrucciones de la Suprema Corte la cárcel y la extraditaron a su país de origen. Sí, para concluir, en la línea del espacio-tiempo, en ese momento, es que algunos victimarios se convierten en víctimas y quedan en un estado de victimización terciaria, porque quedan en un estigma social. Entonces, solo porque se violaron sus derechos por el Estado mexicano. Esa sería mi conclusión. Ok, Andrea, muchas gracias, muchachas. De veras es un placer, como los he dicho. El tiempo en radio, televisión, cine es carísimo, pero creo que las participaciones muy adecuadas y conforme a la línea de tiempo, creo que podemos quedarnos con un buen sabor de boca de que hemos hecho un análisis detallado del contexto del caso Florence Cassés desde la perspectiva de la ética, de la estadística y la victimología. Les agradezco su participación y de antemano que tengan bonita noche y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.